Bueno, muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la tercera conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Permítanme, les voy a compartir. Listo. Y me confirman si están viendo todos la pantalla de territorio. ¿Están viendo territorio en este momento? Sí. Listo, perfecto. Como saben, siempre nos dirigimos en el panel de herramientas a el link de contenido del curso. Nos vamos acá a la carpeta proyecto y para esta oportunidad, esta sesión web, nos vamos a ir a la carpeta número 3. Vamos a iniciar por el material de formación. Nos vamos acá a la flechita. Aquí encontramos, les recuerdo siempre que encuentran material de apoyo para descargar. Y nos vamos a ver el documento en PDF. ¿Están viendo todo el documento en PDF? Aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces este es el material que usted debe descargar y que usted debe estudiar a profundidad. En esta oportunidad, en esta sesión, vamos a estar hablando acerca de la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya hablamos de la organización, hablamos de la planificación y ahora vamos a hablar de la aplicación, que permite colocar en práctica las medidas de intervención propuestas en la planificación, es decir, cuando realizamos la matriz ETC 45, que la dejamos hasta el nivel de evaluación de riesgo y no dejamos para esta tercera unidad la explicación de las medidas de control. Bueno, entonces hablamos de lo que es la gestión de los peligros, riesgos y las medidas de prevención y control. La gestión de riesgos y peligros hace referencia a la opción de métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa, la cual se lleva a cabo en la fase de planificación. La acción preventiva y correctiva para implantar las medidas pertinentes incluye para cada actividad el plazo de su ejecución, la designación de responsables, asignación de recursos, que todo va engranado dentro del ciclo PHBA. ¿Cuáles son estas medidas de prevención y control? Nosotros empezamos por eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Normalmente cuando nosotros ingresamos a laborar, lo primero que nos hacen es entregarnos unos elementos de protección personal. Y si usted nota, en la jerarquización que nos da aquí el material de formación, es lo último que nosotros evaluamos. Cuando nosotros vamos a hacer ese control de jerarquización, lo primero que intentamos hacer es, una vez hayamos identificado y evaluado el peligro, intentar eliminarlo. Si no lo podemos eliminar, tenemos que intentar sustituirlo. Si no, entonces aplicarle medidas o controles tanto de ingeniería como administrativos. Y de no poder hacer un control eficaz de ese peligro, entonces implementar o combinar esos controles de ingeniería y administrativos con la implementación de elementos y equipos de protección personal. Es decir, es la última instancia que nosotros recurrimos para poder hacer el control de esos peligros, una vez nosotros no lo hemos podido eliminar. No es los elementos de protección personal, no es lo primero que se hace, es lo último que nosotros hacemos, cuando ya no tenemos más opción para controlar ese peligro. Entonces, ¿qué es la eliminación? Son medidas que se toman para suprimir o hacer desaparecer el peligro. Por supuesto, si yo logro eliminar el peligro, pues yo no tengo que implementar ningún otro método de control, no tengo que colocarle al trabajador ningún tipo de elemento o equipo, porque ya yo logré eliminar ese peligro. Bien. ¿Qué es la sustitución? Es la medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgos. En los controles de ingeniería son medidas técnicas para el control de peligro en su origen, fuente o en el medio,
tales como el confinamiento o encerramiento de un peligro, un proceso de trabajo o aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador, ventilación, etcétera. Los controles administrativos son medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, por ejemplo, rotación del personal, cambio de duración de la jornada, señalización, advertencia, demarcación, implementación de medidas de alarmas, implementación de procedimientos de trabajo, permisos de trabajo, etc. Y los EPP, o los equipos y elementos de protección personal, son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o a su integridad personal. Bien. La mejor acción frente a la decisión de tipo preventivo y correctivo que aborde o subsane las ocurrencias de accidentes y enfermedades laborales tiene que ver con un direccionamiento de la gestión hacia la implementación de barreras duras, tal y como lo plantea la normatividad vigente. Por eso nosotros siempre empezamos con lo que la norma está reglamentando en el momento. Por favor, apagan sus micrófonos. Isabel, por favor, el micrófono. Te agradezco. Isabel. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algunos métodos de control, por ejemplo, que tengan en cuenta que estos métodos de control deben adaptarse a los peligros que se identificaron, deben ser examinados y modificados periódicamente, debe hacerse un seguimiento, deben estar de la mano con la normatividad legal vigente. Debe generar una reducción de los peligros, una fiabilidad de las opciones disponibles, una intervención de la fuente real de riesgo, una relación con las otras áreas de la empresa, etc. Aquí encontramos las siglas de cada uno de los métodos de control que se puedan implementar. En esta tabla es un listado bastante importante de medidas de intervención y cómo se jerarquiza. Por ejemplo, eliminar correctamente desechos orgánicos aplicando normas de bioseguridad se considera un control de ingeniería, no se considera un método de eliminación o un método de sustitución o un control administrativo. Por ejemplo, iluminación adecuada sobre el plano de trabajo se considera un método de eliminación. Por ejemplo, jornadas de trabajo de menor impacto climático y rotación del personal se considera un método, un control administrativo. Entonces, acá la tabla les da muchísimos ejemplos en caso de que, por ejemplo, usted haya identificado un peligro y diga, ahora, ¿cómo controlo ese peligro? Aquí les da muchos ejemplos y sobre todo, a qué se jerarquiza. Si nota, el que más métodos de control tiene son los controles administrativos. Pero mire que la tabla es bastante larga y bastante completa. Así más o menos vamos a hacer la actividad de la unidad número 3, que es matriz de jerarquización. Hablemos un poquito de lo que son las evaluaciones médicas ocupacionales. Esto es un instrumento importante en la elaboración de diagnóstico de condiciones de salud. Bueno, va a permitir identificar o las patologías prioritarias. El empleador está obligado a realizar evaluaciones médicas ocupacionales específicas de acuerdo a los peligros y riesgos a que esté expuesto el trabajador y en conformidad al perfil del cargo. O sea, dependiendo de lo que vaya a realizar cada trabajador, así mismo se le van a aplicar los diferentes exámenes médicos. Igualmente debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de retiro. Estas evaluaciones médicas van a conllevar a la realización de sistemas de vigilancia epidemiológica dependiendo de la patología prioritaria. La evaluación médica de ingreso son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación en función de las condiciones de trabajo a las que se estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. La idea es que la situación física y de salud de ese trabajador no vaya a chocar con las actividades que vayan a relacionar dentro de la empresa, es decir, que no se vaya a complicar su situación de salud
por las tareas que se le van a asignar en su empleabilidad. Entonces, para eso se hacen los exámenes de ingreso. No quiere decir que, por ejemplo, si una persona le falta un dedo, no lo van a poder contratar, pues depende de lo que va a hacer. Depende de lo que va a hacer. Si una persona tiene una escoliosis, una desviación de la columna, una lesión de columna, por supuesto que no debería, por su salud, pensando en el bienestar de esa persona, no puede aspirar a un cargo en donde vaya a hacer, por ejemplo, levantamiento manual de carga, donde las actividades o las tareas de ese trabajador requieran que levante peso. Por supuesto que no lo vamos a indicar y ese trabajador debe ser rechazado porque le va a empeorar su condición de salud y debemos proteger, porque simplemente por el hecho de que es un ser humano. Entonces, para eso se realizan los exámenes. Pero si la actividad que va a realizar el cargo, pues no le va a complicar más su estado de salud, pues no tiene ningún problema. Porque hay muchos mitos que dicen es que yo tengo tal problema, pero que tiene que ver eso con lo que usted va a hacer. No, pero es que yo tengo que estar, no. Tiene que haber una relación para que puedan decirle no lo podemos contratar. Entonces, las evaluaciones médicas periódicas se hace más que todo para que yo poder evaluar mi sistema de gestión y para yo poder evaluar mis métodos de control implementados. Porque si en las evaluaciones periódicas a mí me sale un porcentaje, algo por decir de hipoacusia, quiere decir que los métodos que yo estoy implementando para control de ese peligro de ruido en X áreas de la empresa no están siendo efectivas. En algunas empresas hacen exámenes periódicos para desechar a los trabajadores. Eso no es la idea de los exámenes periódicos. En los exámenes periódicos me van a permitir a mí evaluar mis acciones preventivas y correctivas de cada peligro implementado. Y yo, una vez las haga, tengo que tomar medidas frente a los trabajadores, pero para la protección de su salud. Si tengo que suspender actividades, si tengo que rotar al personal, tendré que hacerlo, pero no es motivo de despido. Y los exámenes de retiro, pues ya se realizan con el ánimo de que pues se determine en qué condiciones de salud se está entregando ese trabajador nuevamente a la sociedad. Todas las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser firmadas por el trabajador y por el evaluador por el médico evaluador, con indicación de los números de registro médico y de la licencia en salud ocupacional. Debe ser un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, indicando el tipo de evaluación preocupacional periódica de egreso específica realizada. Tanto las evaluaciones médicas preocupacionales como las periódicas programadas se deben anexar los conceptos sobre restricciones existentes, describiendo cuáles son, ante qué condiciones funciones, factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son temporales o permanentes y las recomendaciones que sean pertinentes. Y esto es lo que debe contener, pues, la información mínima que debe contener una evaluación ocupacional. La conservación de estos documentos, de toda esta información, debe estar por mínimo 20 años. Y la custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica debe estar a cargo del prestador de la empresa prestadora de servicio de salud. Aquí les dan unos ejemplos de los exámenes que se deben realizar, que se sugiere que se realicen dependiendo a los cargos que vayan a realizar, para que se hagan una idea. Un ejemplo de procedimientos administrativos para la realización de exámenes ocupacionales: se debe realizar una matriz de exámenes ocupacionales dependiendo del cargo. Se debe definir el proveedor, quien va a realizar los exámenes. Direccionar a los trabajadores, bueno, ya eso es una contratación que se debe hacer para que el trabajador sepa. Aquí hablan un poquitico acerca de lo que es la prevención, preparación y respuesta ante emergencia, todo lo que tiene que ver con planes de emergencia. Lo primero que se debe hacer antes de realizar un plan de emergencia es realizar un análisis de vulnerabilidad que va a indicar hacia dónde yo voy a dirigir mi plan de emergencia.
Aquí hablan de los tipos de amenazas que van relacionados con eso. Los tipos de recursos que se necesitan, por supuesto, para realizar las actividades. Mire, análisis de vulnerabilidad, evaluar si mi plan de emergencia va dirigido a incendio, a terremotos, a deslizamientos, a avalanchas, etcétera. Los simulacros es obligatorio que se deben realizar como mínimo un año y realizarse con la participación de los trabajadores que previamente debieron ser capacitados, y el simulacro no se puede avisar. Es de pronto lo que se tiene que tener en cuenta. La gestión del cambio. Cualquier tipo de cambio que se realice dentro de las instalaciones, ya sea locativa o de personal dentro de la empresa, se debe documentar dentro del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, ya que eso me va a generar o me puede generar cambios en mi matriz, GTC 45, en mi matriz legal, en mi plan anual de trabajo y en mi plan anual de capacitaciones. Por eso se debe registrar ante la persona encargada de sistemas de seguridad, de gestión de seguridad de salud en el trabajo, y debe quedar documentado. Este es un ejemplo del procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos y los cambios externos. Si compraron una máquina, si vendieron la máquina, si ampliaron un departamento, un área, una fábrica, todo debe quedar se debe reportar. Lo mismo cuando se hacen adquisiciones, todo lo que es procedimiento para compras también, porque eso va a requerir un procedimiento de seguridad, unas actividades, una movilización de mis trabajadores, y yo tengo que hacerle seguimiento a eso. Aquí hay un ejemplo de procedimientos a seguir por toda la organización al momento de realizar adquisiciones o compras, teniendo en cuenta el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debe contener ese documento. Y para la contratación lo mismo, de personas, de subcontratistas, etcétera, también tiene que haber un procedimiento de seguridad, y también ellos deben cumplir con los procedimientos de seguridad exigidos tanto para proveedores como para contratistas. Bueno, entonces, como ven, chicos, este es el material de la unidad número 3. Es un material bastante completo que, si usted lo lee a profundidad, pues le va a encontrar mucho más sumo, mucho más sustancia. Vámonos entonces ahora a la guía de aprendizaje, y todos me confirman si están viendo la guía de aprendizaje en este momento. Sí, señora. Bueno, entonces, como ya les he mostrado en todas las conferencias, esta es la guía de aprendizaje SENA. Aquí podemos encontrar la competencia a desarrollar, el resultado de aprendizaje para esta unidad, una presentación o introducción. Bueno, y la orientación del instructor, y aquí vienen las actividades que vamos a realizar para esta primera unidad. Hay que realizar una actividad interactiva que está relacionada con la jerarquización de las medidas de control de la que ya hablamos: eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Hay que hacer una evaluación, un cuestionario que está relacionado con el material que acabamos de repasar en este momento. Y la tercera actividad es una matriz de jerarquización que debe contener como mínimo, solamente con 5 ejercicios de identificación de esos controles. Esta matriz, ¿dónde la encontramos? Nos vamos a territorio nuevamente y nos vamos acá el link en la carpeta número 3, nos vamos acá al link donde dice evidencias. ¿Sí lo están viendo? Luego nos vamos aquí a las flechitas. Nos vamos a la flechita. Y aquí encontramos el link para presentar la evaluación. Están viendo todos territorios, ¿sí? Chicos. Sí. Ok.
Acá, señora. listo, gracias. Sí. Aquí encontramos el documento para la matriz de jerarquización y aquí encontramos el link para hacer la actividad interactiva. Entonces nos vamos acá a la matriz de jerarquización, le damos clic ahí, descargamos el documento en Excel y me confirman todos que estén viendo el documento en Excel en este momento. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces esta es la matriz de jerarquización para poder aprender a jerarquizar los controles de intervención para cada método de control sugerido que vamos a llenar en esta unidad. Recordemos que en la matriz GTC 45 de la unidad número 2, esta parte pues no la llenamos porque yo les dije que íbamos a revisar muy bien, que la íbamos a concentrarnos en esa parte para la unidad número 3. Entonces, ¿qué nos pide la matriz? Que coloquemos un peligro. ¿Cuál es el error más frecuente que cometen los aprendices cuando van a llenar esta matriz? Colocarme la clasificación ahí donde dice peligro. Entonces me colocan, por ejemplo, físico y yo inmediatamente se la devuelvo. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos estudiado que físico no es un peligro, que físico es una clasificación y que en ese caso uno de los peligros físicos podría ser ruido, ¿cierto? Entonces hay que colocar 5 peligros, no 5 clasificaciones. Aquí en consecuencia pues vamos a colocar hipoacusia. Y en medidas de control, pues ya escogeremos una medida de control para ruido, la que nosotros queramos. Si yo coloco protección auditiva, ¿dónde lo voy a colocar una X? Acá en elementos de protección personal, ¿cierto? Pero si yo coloco, por ejemplo, método, un sistema de silenciador, ¿verdad? A la máquina, ya la X no va de ahí, ya yo quito la X de ahí y me voy con la X para acá. Ya sería un control de ingeniería. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, bueno, no sé si les quedó claro o si colocan otro ejemplo. Y eso es lo que hay que hacer, simplemente colocar acá 5 peligros, las consecuencias, 5 métodos de control. Sí, señora, me quedó claro. Listo, perfecto. Aquí no me vayan a colocar varios métodos de control, un solo método de control por cada peligro. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces volvemos acá, si no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿Aprendices? No, señora. ¿Todo quedó claro? Sí. No, señora. Listo. Entonces, en la unidad número 1, 4 actividades. 2 actividades interactivas, una evaluación y la matriz legal. En la unidad número 2, una evaluación, la matriz GTC 45 con 5 peligros evaluados está bien. Y la matriz de sectores económicos, la actividad de sectores económicos, que hay que hacer el juego, tomar captura y colocarlos en el documento en Word que les expliqué en la sesión web de la semana pasada. Y listo. Y en esta unidad número 3, una evaluación, una actividad interactiva que son juegos y la matriz de jerarquización que les acabo de explicar, 5 peligros, 5 métodos de control y al frente la vamos a jerarquizar con una X ya dependiendo si es un método de eliminación, si es de sustitución, si es control ingeniería administrativo o un elemento de protección personal. Entonces, ¿quedó todo claro? Bueno, entonces si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta conferencia web. Ya saben que quedamos
conectados por los medios disponibles, foro de dudas, correo electrónico y por el grupo de WhatsApp. Con todo el gusto estoy para colaborarles y apoyarles en todo este proceso formativo. Nos vemos en la próxima sesión web y quedamos conectados por los medios que les acabo de mencionar. Que tengan todos una feliz noche. Gracias igualmente. Muchas gracias igualmente. A ustedes muchas gracias por participar.